¿cómo estamos? Bienvenidos todos a otra edición aquí en Connecting Patients de esta semana es todo sobre enfermedades autoinmunes y de verdad que mejor que empezar con el pie derecho con este personajazo, con el doctor Pedro Gómez. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Y quiero platicarles un poquito sobre la semblanza del doctor Pedro para que, pues bueno, sepan. Y también es importante comentarles que estamos totalmente en vivo. Si tienen cualquier pregunta, la que quieran, me la pueden preguntar y ya saben que yo lo checo aquí y se la hacemos inmediatamente al doctor Pedro. El doctor Gómez es médico por la Universidad La Salle, es especialista en medicina interna, también por la Universidad La Salle, está avalado por la Universidad La Salle. Él tiene una subespecialidad en endocrinología y tiene una alta especialidad en enfermedades tiroideas, avalada por la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir un poquito de estos temas muy interesantes con los pacientes que nos escuchan. Pues vamos a empezar. Recuerden todos los que nos están viendo que pueden ver esta entrevista en cualquier momento y también pueden preguntar en cualquier momento, no solamente durante la entrevista, sino después. Y yo le hago saber al doctor todas sus dudas. Doctor, vamos a empezar dando más bien la definición. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? La gente tiene pues dudas sobre qué son las enfermedades y qué rubro, cómo se clasifican, etcétera. Claro, para recordar un poco el sistema inmune, pues es el sistema de defensa del cuerpo. Se compone de distintos elementos, pero básicamente nos defiende de virus, de bacterias, de los distintos agentes que nos pueden causar una enfermedad. Hay veces que este sistema se equivoca por diferentes razones, razones genéticas, exposición a ciertas cosas. El sistema inmune, en lugar de atacar lo que viene de fuera, reconoce a lo propio como ajeno. Entonces, en lugar de atacar una bacteria, detecta algún órgano dentro de nosotros como ajeno y entonces lo empieza a atacar como si no fuera nuestro. Básicamente esas son la definición de una enfermedad autoinmune. Ahora, perdón, mencionaba sobre que puede ser genético, doctor. ¿En qué parte, cómo es genético? ¿Es hereditario? ¿Las enfermedades autoinmunes son hereditarias? O si son de nuevo o de nueva aparición, ¿cómo es esto que puede ser genético? ¿Se afecta directamente el material genético? Pueden ser las dos cosas y hay que recordar que no todo lo genético se hereda, porque nuestros genes, pues sí, parte lo heredamos de pues, nuestros papás, ¿no? De nuestra mamá, de nuestro papá, heredamos ciertos genes, pero a veces, aunque no heredemos una mutación de un gen, nuestros mismos genes se equivocan con nosotros, aunque eso no venga de nuestros papás. Pueden pasar las dos cosas, o que lo heredemos o que nuestros genes, sin que lo hayamos heredado, se equivoquen y empiecen a dar este tipo de problemas. Ok. Y podemos generar esta reacción de cualquier parte de nuestro cuerpo. Sí, básicamente las enfermedades autoinmunes son muy amplias. Un poquito de lo que a mí me atañe, pues son las glándulas endocrinas, las que producen hormonas. Entonces, parte del sistema que puede ser atacado por el sistema autoinmune en una enfermedad autoinmune, pues son las glándulas endocrinas, las que producen hormonas. Ok. Doctor, ¿por qué no vamos un poquito más ya al tema? Específicamente con el doctor Gómez vamos a platicar sobre 3 enfermedades muy puntuales y que son frecuentes, ¿no? Autoinmunes.
vamos a hablar sobre diabetes mellitus tipo 1, sobre insuficiencia suprarrenal, o bueno, adrenales, y tiroiditis de Hashimoto. Podemos empezar con la diabetes mellitus 1, doctor. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cuál es la diferencia de la dos? Sí, claro. Para empezar, pues la diabetes es un grupo de enfermedades, no es una única enfermedad. Y este grupo de enfermedades se caracteriza porque aumenta la glucosa en la sangre. Entonces, puede esto pasar por diferentes causas. ¿Quién regula la glucosa? La insulina. La insulina es una hormona que se secreta en un órgano que se llama páncreas, que está en el abdomen. Es la que se encarga que los niveles de glucosa se mantengan normales. Entonces, si la insulina no funciona bien, si hay poca insulina o si no hay insulina, pues la glucosa se va a alterar. Para hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? Y empiezo con esa porque es más frecuente. La diabetes tipo 2 pues se asocia mucho a problemas del estilo de vida, obesidad, a que comemos muchos carbohidratos o comemos muchas calorías, a que somos sedentarios. Entonces, los pacientes que viven con diabetes tipo 2 pueden tener todos estos factores de riesgo y la obesidad, el problema de la grasa que tenemos de más es que produce diferentes sustancias que son inflamatorias y que hacen que otras sustancias no funcionen adecuadamente en nuestro cuerpo. Entonces, esta grasita que tenemos de más, pues no solo es incómoda estéticamente, sino que también hace un daño al resto del organismo. En este caso, estas sustancias se van contra la insulina y aunque la insulina se sigue produciendo, hacen que no funcione adecuadamente. Entonces, los pacientes que viven con diabetes tipo 2 sí producen insulina, pero por todos estos problemas metabólicos que tienen, la insulina no funciona adecuadamente. A la larga, su páncreas se cansa de trabajar a marchas forzadas porque su insulina no está trabajando bien. Empieza a producir más insulina, pero pues llega un momento en que se cansa y deja de trabajar y pues estos pacientes en algún momento pueden dejar de producir insulina. Claro. Lo que pasa en la diabetes tipo 1 es que, como ya mencionamos, el mismo sistema inmune reconoce una parte específica del páncreas como extraña. El páncreas, además de producir insulina, produce otras sustancias necesarias para la digestión y para otras cuestiones. En la diabetes tipo 1, el sistema inmune ataca específicamente a el área donde se produce insulina. Entonces, ¿qué pasa? Se destruye esa área, se deja de producir insulina y pues es cuando viene la diabetes. Generalmente esto ocurre en pacientes jóvenes desde la niñez, la adolescencia. También puede presentarse menos frecuentemente en pacientes adultos, pero básicamente esta sería la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que anteriormente se le denominaba diabetes insulino dependiente y la diabetes tipo 2 era diabetes no insulino dependiente. Este término ya no existe y así se hizo diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, como bien menciona el doctor, es porque la insulina, o sea, no hay insulina porque literalmente se genera una enfermedad que es autoinmune, que va en contra de la parte productora de la insulina en el páncreas. Y, doctor, ¿qué es la insulina? ¿Para qué sirve? Claro, es una pregunta muy importante. La insulina es una hormona, ¿no? O sea, que lleva mensajes del páncreas, donde se produce, hacia otras células en el resto del cuerpo. ¿Y qué hace básicamente? Podemos hacer la analogía de que la insulina es la llave del tanque de gasolina y la glucosa es la gasolina. La glucosa es la energía que necesitan todas las células, es como la gasolina que requieren todas nuestras células. Entonces, para que entre la glucosa adentro de las células, que sería como el tanque de gasolina, pues necesitamos una llave para abrir ese tanque de gasolina. Entonces, básicamente eso hace la insulina. Abre el tanque y permitiendo que la glucosa, que es la gasolina, entre al interior de la célula y pues haga todas sus funciones energéticas ahí adentro. ¿Qué pasa si esa insulina, si nuestra llave está mal o si no tenemos la llave, pues no vamos a poder
abrir ese tanque, la insulina, la glucosa, perdón, pues no va a entrar adentro de las células y se va a quedar circulando en la sangre. Ahí es cuando vienen los problemas de y todas las complicaciones que puede traer la diabetes. El tener una glucosa alta en la sangre porque no está entrando adentro de las células donde debe de estar para fungir su función energética, se queda circulando en la sangre, por decirlo en términos sencillos, pues se pega en todos lados, en las arterias, en el cerebro, en el corazón, en los ojos, en los riñones, al estar alta, y es lo que nos trae todas las complicaciones de la diabetes. Claro. Es bien importante que si ustedes tienen algún antecedente de diabetes autoinmune, ustedes chequense, ¿no? ¿Qué tan frecuente es, doctor, que sea la prevalencia de diabetes tipo 1 en pacientes? Es relativamente rara. No es, la diabetes tipo 2 pues es sumamente frecuente. Aproximadamente en México el 9 al 10% de la gente tiene diabetes tipo 2. De la diabetes tipo 1 en México no tenemos una estadística exacta, pero es mucho menos infrecuente que la diabetes tipo 2. De todas maneras, como bien se menciona, bien menciona, si hay antecedentes de diabetes, sobre todo de diabetes tipo 2, es frecuente que la familia también tenga diabetes tipo 2. Es más raro que se herede la diabetes tipo 1. Casi siempre no hay antecedentes familiares. Los puede haber, pero es un poquito más raro que en la diabetes tipo 2. En los pacientes que viven con diabetes tipo 2, sí vas a ver que sus papás, sus tíos tienen diabetes tipo 2, pero por el contrario, en la diabetes tipo 1 es más difícil encontrar algún familiar con este antecedente. Ok. Y, doctor, con respecto a esta enfermedad, ¿cuáles serían los signos y síntomas que podríamos encontrar en estos pacientes para hacer un diagnóstico? ¿Cuáles serían los métodos de diagnóstico? Y pues claro, el tratamiento es insulina. Sí, claro. ¿Cómo nos damos cuenta? Una glucosa alta va a hacer que tengamos mucha sed, mucha hambre, que perdamos peso y que orinemos mucho. Son esos cuatro las principales características de que estamos teniendo una glucosa alta. Generalmente los niños que se debutan con esta enfermedad, con diabetes tipo 1, pues casi todos recuerdan exactamente. Tuve unas vacaciones en Disney que me la pasaba yendo al baño todo el tiempo, no lo disfruté, y ahí sabemos cuándo empezó con esto. Si hay un niño, un adolescente que empieza con estas molestias, pues hay que pedir una glucosa sérica. ¿Qué otras herramientas podemos usar para diagnosticar la diabetes, además de la glucosa? Hay un laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada nos da el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Es como un promedio de cómo estuvimos en la mañana, en la tarde, en la noche de la glucosa en los últimos 3 meses. Como los pacientes que debutan con diabetes tipo 1 lo hacen en un tiempo relativamente corto, a veces es difícil que este valor que se llama hemoglobina glucosilada salga alto, porque pues los primeros 2 meses, mes y medio estuvo bien, ya empezó a elevarse y en el último mes y medio. Entonces, este parámetro a veces no siempre sale alterado en los pacientes con diabetes tipo 1, pero sí hay que pedirlo. Y también, bueno, como método general para diagnosticar diabetes es algo que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que se mide la glucosa en ayuno, después se da 75 gramos de glucosa líquida, un líquido muy dulce, y 2 horas después se vuelve otra vez a medir la glucosa. Esos son como los 3 parámetros que tenemos para diagnosticar diabetes. Y no es raro que los pacientes que viven con diabetes tipo 1 debuten con una complicación aguda que se llama cetoacidosis diabética, que con eso nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Como ya dijimos, la glucosa pues es la gasolina de las células. Entonces, si se queda sin gasolina, no se puede quedar sin gasolina en una célula. Necesita
jalar nutrientes de otros lados. Entonces, básicamente de las grasas se empieza a sintetizar gasolina y eso es por eso se llama cetoacidosis diabética. Se generan algo que se llama cetonas. Los pacientes podrán haber escuchado de la dieta cetogénica. Es más o menos lo mismo, pero controlado. Al disminuir lo que consumimos de azúcar, el cuerpo busca más energía de las grasas, hace cetonas. Pero en un paciente con diabetes tipo 1, pues esto no puede ser controlado, esto es muy descontrolado y pues los pacientes llegan deshidratados, pueden tener dolor abdominal, pueden tener un poquito de alteraciones neurológicas, confusión, náusea, vómito. Y pues si alguien llega así a urgencias o alguien en casa está teniendo esta sintomatología y tiene antecedente de lo que ya dijimos, que ha estado orinando mucho, ha estado comiendo mucho, ha estado tomando mucha agua, ha perdido peso, pues podemos sospechar que esta persona, este niño, este adolescente, está empezando y debutando con una diabetes tipo 1. Ok, perfecto. Me parece que este tema conocemos muy bien a la diabetes tipo 2. Yo creo que por lo menos todos conocemos a alguien que tiene diabetes. Es literalmente pues es una pandemia debido a la obesidad, ¿no? Y a cómo hemos normalizado el sobrepeso y la obesidad. Y esto es, pues no siempre va de la mano, pero sí van de la mano estas alteraciones metabólicas o este síndrome metabólico. La diabetes mellitus 1 no tiene que ver con lo que comemos, simplemente una enfermedad autoinmune que se creó en contra de las células productoras de insulina, ¿verdad, doctor? Así es, y bueno, algo importante que mencionas, que por un lado, pues está aumentando exponencialmente la obesidad de niños. Entonces, llega un momento en que si un niño debuta con diabetes y tiene obesidad, a veces pues tenemos la duda si tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Claro. Cada vez puede ser un poquito más complicado hacer esa diferencia. Y también cada vez es más frecuente que los pacientes con diabetes tipo 1, aunque pierdan peso, con la vida sedentaria, con lo que estamos comiendo mal, suban de peso y también tengan obesidad. Aunque ya mencionamos que no es la causa de la enfermedad, la diabetes tipo 1, la alimentación, pues si alguien con diabetes tipo 1 no está exento de tener esta obesidad y todos los demás problemas metabólicos asociados a la misma obesidad. Ok, perfecto. Y con respecto al tratamiento, pues obvio es insulina, doctor, pero ¿cuántos tipos de insulina hay? Digo, no hay que clavarnos tanto en el tratamiento. Sin embargo, lo que quiero hacerles ver es que hay pacientes que piensan que siempre es con pastillitas o que si tienes diabetes tipo 2 no puedes usar insulina. Entonces, me gustaría como que dejar claro este tema, ¿no? No decir el tratamiento como tal, pero pues saber que hay muchos tipos de insulinas y cuándo se puede utilizar estas. Y pues básicamente para cambiar al siguiente tema, doctor. Sí, claro. De forma general, el tratamiento de la diabetes tipo 1 es insulina. Se pueden usar algunos tratamientos tomados de pastillas que se usan principalmente en la diabetes tipo 2 en casos seleccionados y pues por un especialista, por un endocrinólogo, pero básicamente el tratamiento es insulina. Ahora, para mencionar brevemente cómo funciona el páncreas, pues el páncreas siempre está produciendo un poquito de insulina para mantener la glucosa en ayuno o antes de los alimentos normales. Cuando uno come, pues la glucosa se dispara y la insulina la va siguiendo. Entonces también se empieza a elevar al momento de subirse la glucosa, se eleva la insulina para evitar pues, que la glucosa se vaya hasta el cielo y alcance niveles muy altos. Entonces, si la insulina empieza a controlar ese pico de glucosa, baja la glucosa y baja también la insulina. Entonces, básicamente tenemos unas insulinas que simulan la secreción constante que les decía al principio, la secreción de insulina de todo el día, le llamamos insulinas basales,
porque controla la glucosa principalmente en periodos de ayuno y antes de los alimentos. Siempre mantiene niveles constantes. Se inyectan una vez al día o 2 veces al día algunas y se va liberando en 24 horas a niveles constantes. Pero no hay, esas insulinas no cubren estos picos que hace la glucosa y que también hace la insulina de forma normal. Entonces hay otras insulinas que podemos llamar prandiales o rápidas, que las aplicamos, hacen un pico y después de algunas horas desciende su acción. No duran todo el día, hacen un pico para cubrir este pico de glucosa que hay después de los alimentos. Entonces, esas se aplican antes de los alimentos para evitar este pico. Generalmente los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan aplicarse una insulina basal y antes de cada alimento, 3 veces al día, una insulina de acción rápida. Esto puede sonar muy latoso e incluso doloroso, pero bueno, con los nuevos dispositivos cada vez es menos doloroso la aplicación y pues se va el paciente que vive con esto habituando. De hecho, hay que hacer ciertos cálculos dependiendo cuánto comí de carbohidratos, contar, me comí un sándwich, sin tantos carbohidratos, un vaso de leche, una manzana. Ellos se vuelven expertos, te van a decir, me comí tantos carbohidratos y según esos carbohidratos es lo que me tengo que aplicar de insulina. Es muy importante la educación para esto. Y muy interesante los nuevos métodos de tratamiento que tenemos, estas microinfusoras de insulina, que tenemos un microfilamento en el abdomen, o sea, una pequeña agujita, no es una aguja, no es metálica, pero que tenemos ahí, que constantemente con una bombita, una microinfusora, puede estar recibiendo insulina el paciente y ya no se tiene que estar picando. Y también pues hay nuevos sensores. Lo tradicional es que el paciente pues se dé un piquetito y mida con una tirita cuánto tiene de glucosa. Hay nuevos dispositivos donde ya no se tienen que picar de forma tan constante, sino pasar un sensor o un smartphone y ya nos dice cuánto está la glucosa. Y de lo más nuevo es que esté conectado estos sensores que nos está diciendo cuánta glucosa tiene el paciente con la infusora de insulina. Se conectan, se ponen de acuerdo para decirle al paciente cuánta insulina requiere y que esa cantidad de insulina por este aparatito esté infundiéndose al paciente. Cada vez la tecnología ha avanzado más y se está haciendo, lamentablemente es caro, pero pues la finalidad es hacer más práctica la vida de estos pacientes y evitar complicaciones. Totalmente. Lo que siempre decimos en todas las entrevistas, doctor, es que la prevención lo es todo. Y si no tenemos, por ejemplo, si ya nos diagnosticaron diabetes tipo 1, no se esperen a tener 600 de glucosa para ir al médico. O sea, sinceramente, la diabetes tipo 1 puede ser una enfermedad que puede generar muchas complicaciones y que en ocasiones puede ser mortal. Entonces, yo lo que les pido es que si ustedes se conocen con diabetes tipo 1 o se conocen con alguien o alguien en su familia tienen esa enfermedad, no se esperen hasta que se sientan muy mal, ¿no? La diabetes tipo 1 es una enfermedad que realmente se puede controlar y eso es bien importante que lo sepamos. Y como bien dice el doctor, ya hay una tecnología tal que no tiene por qué ser tan dolorosa y sin embargo sí podemos estar generando estos controles preventivos y vivir una vida casi normal, ¿no? O sea, realmente no tienen que estar asustados ni negarlo y ser pasivos ante esta enfermedad. Yo les pido que acudan con los especialistas. Por ejemplo, el doctor Pedro, como hemos visto, él tiene la subespecialidad en endocrinología. La endocrinología, doctor, cuéntanos un poquito qué es la especialidad en endocrinología. Básicamente, como mencionamos al principio, estudiamos las enfermedades de las glándulas. Las glándulas son los órganos que hay diferentes en todo el cuerpo que producen hormonas. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia que produce una glándula endocrina que lleva un mensaje de esa glándula hacia otra parte del cuerpo. Hay muchas diferentes glándulas y muchas diferentes hormonas. Es bastante amplio lo que estudiamos.
Por mencionar algunas de forma rápida, está la hipófisis, que controla muchísimos procesos, desde la función sexual, nuestra presión arterial, el control de los electrolitos de nuestra sangre, por mencionar algunos. Está la tiroides, que vamos a hablar de ella más adelante. Están las paratiroides, atrás de la tiroides, que controlan el calcio. Están las glándulas suprarrenales, que también vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. Los ovarios y los testículos también son glándulas endocrinas. Entonces, como podrán ver, es bastante amplio las funciones de las hormonas. Cuando alguien dice tengo un problema hormonal, es algo sumamente ambiguo, que generalmente se refieren, por ejemplo, si una mujer dice eso, a las hormonas femeninas, pero decir un problema hormonal puede ser algo realmente bastante amplio. Estudiamos Claro. varios sistemas en conjunto al sistema endocrino. Muchísimas gracias, doctor. Me parece que sí, ya cerramos este tema de la diabetes tipo 1. Por favor, si tienen cualquier pregunta, escríbanla y yo la contesto. Sé que es horario laboral, sé que siempre me dicen, cada vez las intento hacer más tarde para que todos y todas puedan estar. Pero bueno, escriban y yo le hago llegar las preguntas al doctor. Doctor, pues pasemos al segundo tema, que es la tiroiditis de Hashimoto. Cuéntanos un poquito sobre este tema. ¿Qué es la tiroides? Porque pues, la gente piensa que es como un órgano, se nos olvida que existe la tiroides. Entonces, es un órgano muy importante. Doctor, ¿nos puedes platicar un poquito sobre este órgano? Sí, claro, la tiroides es una glándula que está en el cuello, en esta zona ubicada entre donde los hombres tenemos la manzana de Adán y el esternón. Produce hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas sirven para regular distintos procesos metabólicos, desde que nuestra piel y nuestro cabello esté sano, que pensemos adecuadamente. Durante el desarrollo en la infancia, las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo neurológico. También regulan nuestra frecuencia cardíaca, el tránsito intestinal, en general el metabolismo, qué tan fácil consumimos calorías o qué tan rápido consumimos calorías, también influye un poquito la tiroides. Entonces, como ves, la función de la tiroides está involucrada en también la producción de calor, la sensación de frío. Está involucrada la tiroides en muchos procesos metabólicos en el cuerpo. Perfecto. La tiroides es una enfermedad que está muy relacionada con, por ejemplo, hay pacientes que tienen obesidad y que no saben, ¿no? Cómo es que están haciendo dietas y no logran bajar de peso o no lo hacen tan rápidamente como lo haría una persona que no está, que no tiene alguna alteración tiroidea. También está relacionada con, pues, diversas enfermedades, como pues pueden ser varias, ¿no? Diversas metabólicas, pero específicamente la tiroiditis de Hashimoto, doctor, ¿qué es? La tiroides de Hashimoto es precisamente una enfermedad autoinmune, como ya mencionamos, donde el cuerpo reconoce a la tiroides como ajena, como si no fuera parte del cuerpo, y la empieza a atacar. Hay un proceso inflamatorio, y por inflamatorio no me refiero a que necesariamente crece la tiroides. Puede crecer, algo que se llama bocio, puede aumentar el volumen de la tiroides, pero puede no crecer. A inflamación me refiero a que se liberan a nivel tiroideo sustancias inflamatorias que a la larga hacen que la tiroides deje de funcionar. Y esta es la principal causa de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es que la tiroides no funciona. Si alguien tiene hipotiroidismo, lo más seguro es que tenga tiroiditis de Hashimoto. Ok. ¿Y cuáles serían los signos y los síntomas? Sí, que puede haber caída de cabello, puede haber piel seca, puede haber depresión, alteraciones en la memoria o que pensemos más lentamente. Cuando es muy severa y que está mucho tiempo sin tratar, la lengua se puede hacer un poquito gordita, la voz se puede hacer más ronca,
El ritmo cardíaco se puede hacer un poco más lento, puede haber estreñimiento, puede haber sensación de frío todo el tiempo. A veces es raro, pero también puede haber dolores musculares o dolores articulares. En cuanto al aumento de peso, sí es importante mencionarlo. El hipotiroidismo no siempre, como mucha gente cree, se asocia a obesidad o aumento de peso. Es cierto que el hipotiroidismo hace que retengamos líquidos, que nos hinchemos, es otra de las manifestaciones. Reteniendo líquidos podemos máximo ganar unos 5 kilos. Y bueno, si estamos con hipotiroidismo que pues, nos tiene deprimidos, nos tiene sin ganas de hacer nada, a lo mejor pues no nos cuidamos, no hacemos ejercicio, eh, ahí se puede relacionar un poquito al aumento de peso, pero no es tan cual causa y efecto como se cree que el hipotiroidismo siempre va a causar obesidad. Puede causar un poquito de aumento de peso por esto que mencionamos, pero en sí el hipotiroidismo no es necesariamente una causa de obesidad. No lo es, pero sí es o sea, si ustedes tienen mucha dificultad para enflacar, para bajar de peso, podrían ver si tienen alguna alteración tiroidea, ¿no? O sea, realmente, aunque no sea tan patognomónico, como decimos los doctores. Y entonces, doctor, la tiroiditis de Hashimoto es algo grave. Hay muchas pacientes que sienten este diagnóstico como algo grave y y quisiera como darles certeza sobre esta enfermedad, doctor. Claro, no, no es una enfermedad grave, es tratable, es curable. Algo que, bueno, preocupa a los pacientes y a la mayoría de los pacientes es que aunque estén recibiendo un tratamiento, el tratamiento principal para la tiroides de Hashimoto, pues son hormonas tiroideas. Cuando no está funcionando adecuadamente la tiroides, pues ¿qué hacemos? Pues damos las hormonas tiroideas que ya no está produciendo la tiroides en pastillas. Lo que preocupa a muchos pacientes es que algunos de ellos pueden seguir sintiendo alguno de estos síntomas a pesar de estar recibiendo este tratamiento y a pesar de que sus exámenes de la tiroides salgan normales. Ese es un punto importante y sí voy a empezar diciendo que estos síntomas que les dije de hipotiroidismo pues son muy inespecíficos. Cualquier cosa nos puede dar síntomas similares a estos. Entonces, hay que ver si un paciente tiene tiroides o un paciente o una paciente tiene tiroides de Hashimoto, tiene hipotiroidismo, y a pesar del tratamiento todavía tiene alguno de estos síntomas, pues hay que descartar otras cosas. Hay que descartar, por ejemplo, si hay dolores articulares o musculares, alguna otra enfermedad reumatológica. Es autoinmune. Me refiero a otra enfermedad autoinmune, que es una enfermedad reumatológica. Casi siempre, si hay una enfermedad autoinmune, puede haber otra. Si hay depresión, si hay cansancio, pues tratar la depresión, ver a un especialista en salud mental. Obviamente cambiar el estilo de vida, si no dormimos bien, si vivimos bajo un estrés constante, sin herramientas para enfrentar ese estrés, pues nos vamos a sentir siempre mal. Entonces, algo que le puedo decir a estos pacientes es cambiar el estilo de vida, buscar otras causas, comunicarse muy bien con su médico, eso es lo más importante, buscar otras causas que todavía le estén dando estos síntomas y y también es muy común que las personas que viven con hipotiroidismo le achaquen todas sus molestias a la tiroides, que puede ser, pero como les digo, no hay que casarnos de que todas las molestias que tienen estas personas es por hipotiroidismo. Hay que buscar si no hay algún otro problema que tratar. Claro, justamente hay una paciente, doctor, que dice, ¿la mala función de mi tiroides puede causarme rash o urticaria? No. Y bueno, hipotiroidismo no. A veces en el hipertiroidismo, cuando hay demasiadas hormonas tiroideas, sí hay ciertas alteraciones del sistema inmune o el mismo tratamiento del hipertiroidismo podría dar rash o urticaria. Cuando hay hipertiroidismo o el tratamiento del hipertiroidismo podría asociarse a eso.
Ok, del hipertiroidismo, no del hipotiroidismo. O Del sea, hipo tipo la no. levofloxacina no generaría rash. No, es la levotiroxina, pero no. O sea, Perdóname, no, sí, no. levotiroxina. Sí, No. no sé, no es algo, sería algo extremadamente raro como una alergia a la levotiroxina que pues no he visto ni reportado ni he visto. Sería algo Ok. muy extraño. Habría que buscar alguna otra causa del rash. Ok, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que comentan, dice, ¿qué pasa si mis anticuerpos antinucleares no muestran Hashimoto? ¿Qué otra causa puede haber para desarrollar hipotiroidismo? Ok, bueno, los anticuerpos antinucleares no nos hablan de enfermedad tiroidea. Probablemente quiso decir los anticuerpos antitiroperoxidasa. Los anticuerpos antitiroperoxidasa son los específicos de la tiroides de Hashimoto. Ahora, también es importante mencionar, hay pacientes con anticuerpos, bueno, personas con anticuerpos antitiroperoxidasa elevados que no van a desarrollar ningún problema de la tiroides. Ahí van a tener los anticuerpos, pero los anticuerpos pues ahí van a estar paseando sin darnos ningún problema toda la vida. Y por el contrario, puede haber tiroiditis de Hashimoto con anticuerpos antitiroperoxidasa negativos. Entonces, lo más seguro es que esta persona tenga tiroiditis de Hashimoto, pero no necesariamente tienen que estar los anticuerpos antitiroperoxidasa elevados. Y algo importante que se menciona, ¿qué otras causas de hipotiroidismo puede haber, además de la tiroiditis de Hashimoto, que es la más común? Pues obviamente si nos quitan la tiroides por alguna razón, nos tienen que quitar quirúrgicamente la tiroides, vamos a quedar con hipotiroidismo. La radiación, por ejemplo, si una persona tuvo linfoma que requirió radioterapia, que es un tipo de cáncer de la sangre, que requirió radioterapia cuello, también puede tener hipotiroidismo. Una dieta insuficiente de yodo. El yodo es como la gasolina de la tiroides. Las hormonas tiroideas se hacen con yodo. Entonces, si no consumimos suficiente yodo, podemos tener hipotiroidismo y bocio, que en nuestro país es muy difícil tener deficiencia de yodo. Si ven la sal yodada, está yodada por decreto presidencial para evitar que la población tenga deficiencia de yodo. Ese es el principal objetivo de que la sal esté yodada. Entonces, como pues prácticamente todos consumimos sal yodada, es muy difícil tener deficiencia de yodo. Entonces, básicamente okay, esas serían las principales causas de hipotiroidismo, y la más común, aunque los anticuerpos estén negativos, es tiroiditis de Hashimoto. Ok, pues eso es interesante, Paulina, lo que está diciendo el doctor, ¿no? Muchas gracias, doctor, muchas gracias por ese tema. Creo que has abierto los ojos a varios pacientes. No sé si quisieras ahondar un poco más sobre esta enfermedad, doctor, o si quieres que pasemos a la última enfermedad de las glándulas adrenales. Sí, yo creo que solo agregar un par de cosas sobre el tratamiento. Como les mencionaba, el tratamiento el tratamiento indicado cuando hay hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto es hormonas tiroideas en forma de levotiroxina. Cada vez es más de interés de los pacientes, como estaba mencionando antes, de qué hacer si nos seguimos sintiendo mal, a pesar de que nuestros exámenes salgan bien. Ya mencioné algunas consideraciones, pero también cada vez los pacientes leen más, hay grupos, se instruyen más de otras alternativas. ¿Qué otras alternativas hay? Dar dos hormonas tiroideas juntas, levotiroxina junto con otra hormona que se llama T3, oleotironina. Hasta ahorita no tenemos como suficiente evidencia. Nosotros médicamente pues trabajamos leemos grandes estudios que esto nos da evidencia para tomar decisiones. No hay evidencia muy sólida que estas combinaciones nos ayuden. Sí se puede hacer como el intento de dar esta otra hormona tiroidea si todavía tienes muchos síntomas. Si estás tomando más o menos 100 microgramos de levotiroxina, podría valorarse darte algunos meses un poquito de la otra hormona que se llama T3 para ver si mejora los síntomas. Sí, de todas maneras hay que hacer todo lo demás que ya platiqué hace rato, buscar otras causas, cambiar el estilo de vida y lo demás.
Y bueno, un problema que tenemos es que hay una marca muy común que tiene las dos combinadas, pero que tiene tal vez una dosis muy alta de la T3, de la otra que estamos agregando, que a veces esa marca combinada puede ser fácil que si la tomamos nos pasemos y tengamos más hormonas tiroideas. Y otra cosa que me preguntan seguido es una presentación que se llama extracto de hormonas tiroideas. ¿Qué es esto? De hecho, es un tratamiento que se usaba antes de que existiera la levotiroxina. Pues se agarraba la tiroides de puerquitos, se trituraba, se procesaba y se hacía en cápsulas. También cada vez está más de moda que nos pregunten, porque hay gente que dice que le va muy bien con este tipo de presentación de cápsulas de tiroides disecada. Y pues lo mismo, no tenemos suficiente evidencia como para decirle sí, esto te va a servir y te va a cambiar la vida. Lo más importante ante todas estas interrogantes que pues nosotros mismos, los especialistas en la tiroides, tenemos, es tener una buena comunicación con su médico. A veces con tanta información pues es fácil ser un poco incrédulo con lo que incluso nos diga el especialista, aunque él es el experto. Pero lo importante es manifestar los síntomas, sentirse en confianza. Si no se siente en confianza con su médico, pues siempre es válido buscar una segunda opción, pero tener una buena comunicación. Lo que les digo es que para estas opciones no hay suficiente evidencia, pero lo importante es que su caso lo individualice su médico y platiquen bien con él de qué se va a hacer. Perfecto. La verdad, doctor, ha sido muy claro con este tema. Y como bien dijiste, es bien importante que ustedes no se diagnostiquen, ni más con una enfermedad como la tiroides, porque yo estudié medicina y a mí la tiroides me parece complicada. Entonces, no quiero saber ustedes que no estudiaron medicina y que intenten solucionar el tema solos. Entonces, realmente no les recomiendo, o más bien lo que les recomiendo es 100% acudir con un especialista, con un subespecialista que mejor, o alguien de alta especialidad, ¿no? O sea, el doctor tiene las tres, entonces realmente les recomiendo que estén de la mano con alguien que les sepa, que realmente no se dejen llevar por recomendaciones de, hijo, es que yo me tomé moringa, entonces con eso ya se me bajó la glucosa y ya. No, o sea, realmente no hay que caer en estas malas prácticas y hay que confiar más en los doctores, y justamente pues aquí en Connecting Patients siempre les traigo a los mejores doctores. Entonces pues justamente hay que aprovechar que les enseño y que pues lo que siempre digo, ¿no? La mejor manera de tomar las mejores decisiones de salud es con información. Y si tenemos información que nos está dando el doctor y sentimos que podemos tener alguna de estas enfermedades que estamos platicando, pues con mayor razón les pido, si quieren alguna referencia, con gusto les hacemos la referencia con el doctor Gómez. Y por último, doctor, las enfermedades de las glándulas suprarrenales, doctor. Sí, claro. Bueno, y de hecho este último tema pues es bastante raro y muy poco frecuente cuando es una enfermedad autoinmune. Vamos a hablar que hay otras causas que también nos puede dar en las glándulas suprarrenales, pero que el mismo organismo ataque a las glándulas suprarrenales es algo bastante raro. ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Pues son dos glándulas que, como dice su nombre, están arriba del riñón. Son como dos sombreritos que tienen los riñones. Y aunque su nombre menciona la parte renal, pues no tiene nada que ver, bueno, tiene un poquito que ver con la función de los riñones, pero es independiente de los riñones, nada más porque está arriba de ellos. Básicamente, ¿qué pasa en estas glándulas y cuál es su función? Producen principalmente hormonas como cortisol. ¿Qué es el cortisol? Habrán escuchado medicamentos como la cortisona, que son antiinflamatorios bastante potentes, que pues deben tomar con cierta precaución y no por tiempos prolongados. El cuerpo produce algo similar a esto. Obviamente esto tiene una función normal. ¿Cuál es la función normal del cortisol? Es, entre comillas, la hormona del estrés. Y cuando digo estrés no me refiero al estrés del trabajo o al estrés que vivimos día a día, sino un estrés importante como que tengamos un accidente, que nos operen, que tengamos una infección grave
O si un estrés emocional, pero sumamente importante, como que perdamos un familiar, cosas por el estilo. Cuando tenemos esos tipos de estrés, aumenta el cortisol. ¿Y qué hace? Hace que suba nuestra presión, hace que produzcamos más glucosa, con el fin de que nuestro cuerpo se prepare ante ese accidente, esa infección, ese trauma, ese estrés para nuestro cuerpo. Entonces, como verán, es una función muy importante. Si no lo tenemos y nuestro cuerpo pasa por uno de este tipo de estrés, pues no nos vamos a defender bien y nos podemos poner graves. Y bueno, dentro de la glándula suprarrenal se producen otras hormonas, como la aldosterona, que regula los electrolitos y el agua que tenemos dentro de la sangre. Se producen también algunas hormonas sexuales y se produce adrenalina y bueno, su prima que se llama noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa si nuestras glándulas, bueno, qué puede hacer que nuestras glándulas dejen de funcionar? La causa más frecuente, y todavía me parece que en nuestro país es la causa más frecuente, de que nuestras dos glándulas, porque pues afortunadamente tenemos dos, si una no funciona, pues la otra sale al quite y cumple las funciones de las dos. Entonces, la causa más frecuente de que las dos dejen de funcionar es tuberculosis. La tuberculosis, que frecuentemente le asociamos con los pulmones, pues nos puede infectar otras partes. Una de ellas son las glándulas suprarrenales. Entonces, si las glándulas suprarrenales se infectan de tuberculosis, pues dejan de funcionar y tenemos estos problemas. La segunda causa más frecuente, que en países donde la tuberculosis ya no es un problema tan grande, es la autoinmunidad, que el mismo cuerpo ataque nuestras glándulas. Bueno, otras causas pueden ser traumatismos, hemorragias, metástasis de otros cánceres de las glándulas suprarrenales, pero como quedamos, pues tiene que ser algo que nos afecte a las dos, que deje a las dos sin funcionar. Sí. En cuanto a qué manifestaciones podemos tener, que les digo es bastante raro y bueno, ya mencionamos algunas de estas manifestaciones. Podemos sentir un cansancio extremo, puede haber a veces diarrea, puede haber náusea, nuestra presión va a estar baja, se nos puede bajar también la glucosa. Y también característicamente, si el problema está en nuestras glándulas suprarrenales que no están produciendo cortisol y las hormonas que ya mencionábamos, podemos tener algo que se llama hiperpigmentación, que es que se nos ponga más oscurito, sobre todo las encías y las mucosas en general y los pliegues de las manos. Así nos podemos dar cuenta si el paciente puede tener este tipo de problemas de insuficiencia adrenal. Exacto. Doctor, y con respecto a las enfermedades autoinmunes, ¿pueden haber varias enfermedades autoinmunes al mismo tiempo? Sí, claro. Bueno, se pueden agrupar enfermedades endocrinológicas. De hecho, es algo que se llama síndrome poliglandular autoinmune, que es poliglandular porque son varias glándulas y es autoinmune porque pues, el problema es de nuestro sistema inmunológico, claro, en donde se ataquen varias glándulas a la vez. Que tengamos, por ejemplo, problema de las glándulas que regulan el calcio, que se llaman paratiroides, y problemas que ya mencionamos de las suprarrenales, o que tengamos diabetes tipo 1 y tiroiditis de Hashimoto. Por eso también es importante, por ejemplo, que los pacientes que viven con diabetes tipo 1 estar vigilando la función de su tiroides, porque pueden presentarse las dos cosas juntas. Exacto. Igual dentro de estos síndromes, también los pacientes pueden tener otras enfermedades, además de enfermedades glandulares. Por ejemplo, tener diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto y, por ejemplo, artritis reumatoide. Que ya hablaremos de eso mañana. Ya hablaremos de eso. En algún momento. Sí, pero sí es frecuente que se junten. Bueno, no es tan frecuente, pero puede pasar mal. Puede pasar, claro que puede pasar. Y doctor, entonces, es que justamente me preguntaron eso de si se pueden juntar. Entonces, volviendo a las alteraciones de la glándula suprarrenal, si tienen esto, ¿qué estudios se pueden hacer? ¿Y cuál es el especialista indicado para ir, para que los trate? ¿Y cuál sería el tratamiento?
Sí, el especialista pues sería el endocrinólogo. Y bueno, lo ideal es que pues el endocrinólogo nos mande qué estudios hacer, pero pues vamos a pedir los endocrinólogos, vamos a medir cómo está el cortisol en la sangre, vamos a pedir cómo está otra hormona que regula el cortisol, que están relacionadas, que se produce en la hipófisis, se llama ACTH. Vamos a pedir electrolitos séricos, porque puede haber alteraciones del sodio, del potasio. Y pues al momento de la exploración física, pues su médico va a medir su presión, la glucosa también es importante, no siempre se baja, pero puede estar baja. Y esto, como ya mencionamos, el especialista que va a tratar esto es el endocrinólogo. Ah, y bueno, ahorita menciono otra idea que me acordé que es bastante importante. Y del tratamiento, pues va a ser recibir medicamentos como prednisona, que es algo similar a la cortisona, pero en dosis no muy altas, son dosis las suficientes que requerimos para, ahora sí que para sobrevivir y para vivir día a día. Como les dije, si nos operan, si tenemos algún accidente grave, nuestro cortisol sube. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si tenemos, bueno, nuestro médico nos va a explicar, pero si tenemos algún accidente, si nos van a operar, pues tenemos que aumentar la dosis que estamos recibiendo. Nuestro médico nos va a aumentar la dosis que estamos recibiendo. Y bueno, podemos a veces necesitar las otras hormonas que se producen en las suprarrenales. La aldosterona, que les digo que también se produce ahí, la sustituimos con un medicamento que se llama fludrocortisona, que suple las mismas funciones de la aldosterona que le mencionaba respecto al equilibrio de los electrolitos en la sangre. Y muy rara vez, hay que también suplementar las hormonas sexuales que se producen en las glándulas suprarrenales. Pero básicamente es a base de prednisona y fludrocortisona. En otros países que tienen disponibles otro tipo de medicamentos, usan otros tipos de medicamentos, pero aquí en México son básicamente los que tenemos disponibles. Y lo que quería comentarles, otra causa importante y es bastante frecuente de que las suprarrenales dejen de trabajar es que usemos precisamente este tipo de medicamentos como cortisona, prednisona, los medicamentos que llamamos glucocorticoides por mucho tiempo y a dosis altas. ¿Qué pasa en el cuerpo? Pues si estamos tomando esos medicamentos, el cuerpo pues va a decir, aquí ya se está produciendo algo similar al cortisol, yo ya no tengo que producir nada. Entonces, si estamos mucho tiempo tomando estos medicamentos, como que esa parte que produce cortisol se va a apagar, ya no va a producir cortisol. Entonces, si lo suspendemos así de sopetón, estos medicamentos, el cortisol ya no se va a producir, se va a quedar apagada esa parte. Entonces, podemos tener el mismo problema. Es por eso que es importante no automedicarse con estos medicamentos. Totalmente. Y tener en cuenta que hay ciertos suplementos alimenticios que se dan para ciertos dolores articulares, que aunque dicen ser naturistas, contienen este tipo de medicamentos y no lo especifican en su forma. Entonces, tampoco automedicarse ni ningún tipo de suplemento alimenticio. ¿Qué se importante, doctor? Perdón que te interrumpa, sí, no, pero qué importante esto que me dices. Ahora con el COVID, que están dando meticorten o cortisona, prednisona o dexametasona, dosis altísimas, a veces ni siquiera está indicado y las dan. Y las cortan de sopetón, ¿no? Justamente ahorita tengo una paciente así, ¿no? Que le pusieron a Lean durante 17 días y lo cortaron de sopetón. Entonces, es bien importante que lo que dice el doctor, ¿no? Es verdaderamente importante porque ahora está de moda este medicamento. Todo el mundo lo toma hasta para prevenir y puede ocasionar totalmente lo contrario, puede ocasionar unas fallas enormes y es muy importante lo que está diciendo el doctor, que gracias por decirlo, justamente también los suplementos alimenticios que tan de moda están, que ahora todo el mundo se toma todo lo que le dan las influencers, y es bien importante que cualquier cosa que se tome, la que sea aprobada por su doctor. Los doctores en general no estamos en contra de los suplementos, siempre y cuando esté indicado realmente, ¿no? O sea, nosotros estamos en contra de los productos milagro, eso sí, ¿no?
en contra de los productos que realmente no van a mejorar su salud, ¿no? A lo que genera como este efecto placebo, que más que ayudarles, les altera o les va mal, no les beneficia. Y las glándulas suprarrenales no es un órgano que es, si la tiroides no es un órgano conocido, pero las glándulas suprarrenales menos. Entonces, no es un órgano que está de moda, no está in. Entonces, pues les pido que tengan esto en mente, ¿no? Es un órgano muy importante. Y hay una pregunta, doctor, con respecto a las que mencionaba sobre las hormonas sexuales. ¿Tiene algo que ver con la disminución de la libido? Podría ser, pero digo, si hay disminución de la libido, lo primero que pensar no es en un problema de las glándulas suprarrenales. Hay que estudiar muchas otras cosas. Pero si detectamos una insuficiencia suprarrenal, podría manifestarse a veces de esa manera, pero no es lo más frecuente. Y antes de pensar en eso, hay que pensar en otras muchas cosas. Ok, doctor, muchísimas gracias. Recuerden que pues estamos con el doctor Pedro Gómez. Él es especialista en medicina interna, subespecialista en endocrinología y con una alta especialidad en tiroides. Realmente no hay mejor persona, mejor especialista con el que podamos estar platicando. Me preguntan mucho sobre tener consulta contigo. Doctor, ¿das consulta en Zoom? Sí, claro, sin problema. Pueden entrar a la página drpedrogomezromero.com y ahí pueden agendar su cita ya sea presencial o en línea. Perfecto. También comentarles que si quieren tener una consulta con el doctor, nosotros felices les hacemos la referencia, hacemos la conexión, les llevamos literalmente de la manita hacia el doctor. Nosotros le podemos agendar su cita y dar el seguimiento que genere el doctor con las diversas modalidades o planes de acción que hacer posterior, ¿no? Con el diagnóstico especial. Doctor, muchísimas gracias por todo. Les prometo a todos que nos escucharon, hay muchas personas que lo estuvieron viendo, les agradecemos a todos su tiempo, que no va a ser la última vez que invitamos al doctor Gómez. Van a haber otras veces que lo invitemos. Las enfermedades endocrinológicas son enfermedades que no se habla mucho de ellas, doctor. Normalmente las tenemos ajenas un poco a los pacientes y los pacientes están realmente buscando qué hacer y alguien que les dé luz en este tema y que les dé guía. Y justamente para eso es Connecting Patients. Recuerden que en Connecting Docs tenemos a los mejores doctores, a los mejores especialistas, que son aquellos que se acoplan a sus necesidades. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te voy a robar un poco más de la hora que te prometí, pero muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y estamos en vivo. Si tienen alguna pregunta y no la pudieron poner, recuerden que en el momento que la pongan yo se lo pregunto al doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escucharon y cualquier duda, pues estamos al pendiente para resolverlo. Gracias, gracias. Gracias a todos, les mando un abrazo. Gracias.